Hola, muy buenas. Vamos a abordar una segunda entrega del tema de los multivariantes y esta vez vamos a comentar algunos conceptos previos que conviene tener presentes cuando hacemos un análisis multivariante. Lo primero es saber lo que es una muestra. Una muestra es un conjunto de observaciones o datos que pueden tener naturaleza diversa. Por otro lado, tenemos los objetos que vamos a estudiar mediante el multivariante, que son estructuras definidas a priori por el investigador, tales como puedan ser, por ejemplo, los sitios de muestreo, los cuadrados o transectos de medición, las unidades temporales de medición, los individuos o especies que estamos estudiando, si son árboles, si son plantas, genotipos, paisajes, unidades del paisaje, etcétera. Cada objeto tiene un solo estado de cada descriptor. Y descriptor o variable son los atributos o características que describen dichos objetos. Por ejemplo, los cuadrados de muestreo los podemos describir por su cobertura, por su riqueza de especies, por su composición, porcentaje, yo que sé, gramíneas, leguminosas. Los paisajes los podemos describir por sus propiedades a nivel también de cobertura, de composición botánica, de biodiversidad, etcétera. Los árboles los podemos definir por su edad, por su biomasa, por su peso, etcétera. Por tanto, descriptor o variable es cada uno de los atributos o características de dichos objetos. Bien, estos variables o descriptores en un multivariante pueden ser de varios tipos. En muchos casos, en estudios ecológicos, algunas variables pueden ser difíciles de tomar y en ese caso sí que podemos decir si están presentes o no. Por ejemplo, esas son las variables binarias. Las variables binarias son, por ejemplo, presencia de un contaminante o no. Podríamos cuantificar dicho contaminante, pero simplemente sabiendo si existe o no. Presencia de un incendio, sí, no. A lo mejor no sabemos la frecuencia de incendios en esa zona, pero sí sabemos si ha ardido o no ha ardido. La presencia de, por ejemplo, edificios, en el caso de que estemos haciendo un gradiente de urbanismo, ¿no? A lo mejor no hemos contado el número de edificios, pero simplemente decimos si hay edificios. Luego, además de las variables binarias, podemos tener variables que tengan varios estados. Dentro de estas podemos tener variables que no estén ordenadas, es decir, que sean sin una cuantificación, podríamos decir, en estados sucesivos, y estas variables multiestado no ordenadas serían variables cualitativas, por ejemplo, como puedan ser con pauta de conducta, por ejemplo, en un estudio de etología, si realiza una pauta agresiva o realiza una pauta de cortejo, realiza este tipo de historias, ¿no? Variables multiestado no ordenadas nominales, pueden ser, por ejemplo, pues la presencia de una categoría que nosotros demos, es decir, bosque, por ejemplo, de tal tipo, con tal gestión, con tal otra, bosque que ha sido clareado, no clareado, que ha sido intervenido de alguna forma, etcétera. Luego estarían las variables multiestados ordenadas, es decir, donde existe una gradación de mayor a menor. Y estas pueden ser semicuantitativas, por ejemplo, rangos. Un típico caso son las coberturas mediante la escala de Brown-Blanquet, por ejemplo. Si la cobertura es del 0 al 25, del 25 al 50, etcétera. Estamos clasificando esas coberturas, ¿no? O variables ordinales, por ejemplo, que pueden ser variables de muy diverso tipo también, estableciendo un orden, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, en un estudio de jerarquía, aunque también se puede cuantificar cuantitativamente. Podríamos establecer una categoría semi-cuantitativa, por ejemplo. En estudios ya con variables cuantitativas tenemos que distinguir si son discontinuas, es decir, valores discretos, por ejemplo,
número de individuos en una camada, por ejemplo, o valores continuos métricos como pueda ser la biomasa o la cobertura arbórea o otra variable similar. Estos son los descriptores o variables. Por otro lado, también tenemos que aclarar el concepto de codificación. Se trata de la transformación de datos en otro tipo de datos para su análisis numérico. Esto pasa muchas veces en ecología. Podemos tener una variable, por ejemplo, continua, que no sea demasiado significativa, y sin embargo cuando la ponemos en rangos, esta variable sea altamente significativa. Este es el caso típico que vemos, por ejemplo, muchas veces en una técnica multivariante que se llama el escalamiento multidimensional. La forma no métrica utiliza rangos y la forma métrica utiliza variables continuas. O discretas también puede ser. Muchas veces esas variables discretas se transforman a distancias en la forma métrica y en la forma no métrica se transforman a rangos. Muchas veces un proceso ecológico ocurre a partir de ciertos umbrales. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un árbol en desiertos de Sudamérica, que es el prosopis, que para poder crecer, producir biomasa, muchas veces tiene que llegar a un nivel de precipitación para que se recargue el acuífero. Y entonces ese árbol empieza a crecer. Hasta que no llegue a ese nivel umbral, no crece. Por tanto, en este caso una variable continua, como puede ser la precipitación, puede quizá no ser demasiado significativa, a no ser que la dividamos en rangos. Es decir, precipitación baja de ese umbral, por encima de ese umbral, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, en fin, podríamos clasificar esa categoría. ¿Cómo sabemos que un tipo de codificación va a ser mejor que otra? Pues probando, simplemente. Cuando veamos que una variable no es significativa, podemos codificarla y de esta forma transformarla en otra variable y probar si es significativa o no. También a veces la representación de las variables nos va a dar idea de si esas variables realmente van a ser significativas, porque al representarla vamos a ver esos saltos en la distribución y por tanto podemos asumir que tenemos la necesidad de hacer algún tipo de codificación. En muchos casos la variable, como digo, de codificación, al codificarse puede pasar de una forma continua a discreta, pero a veces puede ocurrir lo contrario. Es decir, en el caso de que la variable pase de la forma discreta y veamos que es necesario pasarlo a una forma continua, lo llamamos al proceso cuantificación. Es un tipo de codificación, pero por supuesto no es la única. También podemos codificar, por ejemplo, una variable discreta a binaria, 1, 0. Normalmente es mucho más fácil, como es lógico, pasar de una variable continua a una discreta o codificada de esa forma, o incluso binaria, que al revés. Por eso siempre que podamos medir una variable de manera continua y no sea muy gravoso en tiempo de muestreo, deberíamos hacerlo, porque siempre habrá tiempo de codificarla de otra manera. También se pueden usar los propios análisis multivariantes, por ejemplo, ese análisis de escalamiento multidimensional no métrico, para codificar. Es decir, las distancias matemáticas en una ordenación multivariante también son una forma, de alguna manera, de codificar. Podemos en este caso transformar, por ejemplo, una matriz de unos y ceros en una variable continua al precisamente hacer un multivariante sobre ella, porque los ejes multivariantes pasan a ser dichas variables continuas. Solamente podríamos decir que, como regla general, solamente el conocimiento profundo de los análisis multivariantes, de sus tipos y de las maneras en las que podemos representar los datos o transformarlos, es la que nos va a dar cierta soltura en este tema. La práctica es el maestro en estos casos. Bien, otro tema de enorme importancia en los análisis multivariantes es la transformación de variables. Un tema que mucha gente que se aproxima al análisis multivariante no suele tener presente, y muchas veces un análisis multivariante con unas variables transformadas puede ser mucho más informativo que con las variables sin transformar. Y esto es porque los procesos biológicos ocurren normalmente dentro de ciertas escalas
que al transformar la variable quedan más de manifiesto. Entre las transformaciones más habituales que podemos emplear tenemos que ver, por ejemplo, la transformación lineal. La transformación lineal es poner en la misma escala diferentes tipos de variables. Para ello se hace una regresión lineal de una sobre la otra y se generan valores predichos en la otra escala. También nos puede servir la transformación lineal para rellenar huecos en la matriz. Esto es muy típico que se haga, por ejemplo, en estudios climáticos. Tenemos un observatorio climático con un montón de observaciones, pero hay huecos en las observaciones. Bueno, si tenemos un observatorio o varios cercanos, podemos rellenar esos huecos asumiendo que hay una regresión o una relación lineal entre observatorios, siempre y cuando, por supuesto, estén cercanos. Este procedimiento se usa extensamente en las reconstrucciones climáticas y es lo que permite generar matrices de datos climáticos prácticamente a nivel mundial, que son los llamados datos grid, que están presentes, o datos en rejilla, que están presentes, por ejemplo, en la Climate Research Unit, en la famosa CRU, donde podemos descargar datos climáticos prácticamente de todo el planeta. También vamos a utilizar esto, por ejemplo, en censos de animales. Tenemos censos discontinuos, por ejemplo, de aves, y esos censos sabemos que responden a ciertos patrones. Podemos rellenar los datos discontinuos para hacer modelos más finos, cuando resulta que tenemos variables continuas que queremos relacionar con dichos censos. Hay básicamente dos factores en una transformación lineal. Uno es la expansión y otro es la traslación. Mediante la expansión lo que hacemos es modificar el rango de dicha variable, y mediante la traslación podemos mover dicha variable de un lado a otro, por decirlo de alguna manera. Son dos aproximaciones que son efecto de la transformación lineal. Otra transformación muy común dentro de las no lineares ya es la transformación logarítmica. El logaritmo tiene la propiedad de linearizar relaciones que en principio son potenciales. Si tenemos, por ejemplo, una función de tipo y igual a por x elevado a b, lógicamente sabemos que al transformarlo a logaritmos lo que estamos generando es una linearización de dicha variable. En muchos casos los procesos que ocurren en la naturaleza son en escala logarítmica. El caso típico es la percepción del color y del sonido. Nosotros percibimos el color en una escala logarítmica, tenemos una gran capacidad para percibir el verde y sin embargo mucha menor capacidad para percibir el rojo o el azul. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que hemos nacido como especie dentro de ambientes sabaniformes en el África semiárida, y por tanto estamos acostumbrados a movernos en un entorno en el que la distinción del color verde era mucho más importante que en otros colores. Lo mismo pasa con el sonido. Nosotros no distinguimos, por ejemplo, sonidos cuyas variaciones en energía acústica son de 10, por ejemplo, a 100, pero sí distinguimos a nivel de potencias mucho más altas. Entonces, estas transformaciones logarítmicas son generalmente muy empleadas en ecología y muchos procesos van a ser muy bien explicados cuando transformamos a logaritmos. Además, el transformar a logaritmos nos va a permitir utilizar métodos multivariantes que exigen linealidad, como puede ser el análisis de componentes principales, que es una técnica muy clásica de análisis multivariantes, pero al mismo tiempo extraordinariamente informativa, que veremos en otro vídeo. La base del logaritmo que utilicemos, lógicamente, va a depender del grado de curvatura de la relación de variables que tenemos. Una transformación menos usada, pero también frecuente en estudios ecológicos, es la transformación raíz cuadrada. La transformación raíz cuadrada es simplemente una exponencial de exponente 0.5 y sirve sobre todo para linearizar también, para disminuir la varianza y el rango de la variable cuanto la variable tiene mucho ruido, digamos. El efecto es menos drástico que con la transformación logarítmica, pero sin lugar a dudas es un efecto que puede ser interesante en algunos contextos.
Esta transformación raíz cuadrada es óptima cuando los datos siguen aproximaciones que se acercan a la distribución de Poisson. Si recordamos, la distribución de Poisson es como parecida a una normal con cola, y al transformar a raíz cuadrada, esa cola la acercamos al máximo de la función y eso se parece a una normal, a una distribución normal. Y de este modo podemos utilizar las aproximaciones también de análisis que exigen cierta normalización. La distribución de Poisson es una distribución muy extendida en la naturaleza también. Es la distribución típica que ocurre cuando, por ejemplo, hay un proceso que ocurre por acumulación de eventos discretos. Por ejemplo, la arribada de migrantes, de aves migrantes en una zona. Empiezan a llegar unas pocas, luego llegan muchísimas y luego van llegando cada vez menos. Eso es un poco la transformación la distribución de Poisson, la que describe estos procesos. Hay otra transformación también muy utilizada, que es la transformación basada en parábolas. Esta transformación pretende linearizar relaciones curvilineares y en su forma extendida se utilizaría términos mayores de 2. Se puede considerar una transformación de cierta manera polinómica y muchas veces es un excelente medio para incrementar el valor r cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación de una regresión. Esta transformación nos va a permitir muchas veces describir procesos que no son perfectamente descritos por otro tipo de curvas. Los polinomios muchas veces van a describir bien procesos que son complejos, y cuanto más grados le pongamos al polinomio, más fino se hace a la hora de recorrer los datos, pero al mismo tiempo puede generar errores. Por tanto, hay un polinomio ideal para cada tipo de situación que requiera esta transformación. La transformación hiperbólica es otro ejemplo de transformación que va a resultar interesante siempre que en nuestros datos la desviación estándar sea proporcional a la media y tengamos muchos datos con bajos valores. Esto es típico también, por ejemplo, en inventarios florísticos de aves, etc. Se trataría de una relación en la que una de las variables adopta el inverso y la otra se explica por una relación lineal. Esta transformación es muy típica en muchos procesos que ocurren, por ejemplo, la propia distribución de especies en muchos ecosistemas va a tener esta forma, y por tanto vamos a poder utilizar esta transformación con relativa solvencia en estos casos. Una transformación también extraordinariamente interesante es la transformación arcoseno. La transformación arcoseno es especialmente apropiada cuando tenemos porcentajes, muchas variables son porcentajes, o tasas, o cuando en un análisis multivariante tenemos combinadas variables que sean de muy diverso rango o escala, y queremos que todas esas variables de alguna forma aproximen esos rangos, ¿no? Es, por ejemplo, en estudios se utiliza mucho en limnología, en estudios, por ejemplo, en el que tenemos el pH, que va de 0 a 14, la biomasa de algas, que por ejemplo puede ir en sistemas de agua dulce de 0 a 0.2 gramos litro día, la turbidez, que puede ir, por ejemplo, de 0 a 45 miligramos por litro. Cuando tenemos estas variables que tienen diferentes rangos, podemos utilizar esta transformación arcoseno, que tiene la propiedad de que va a oscilar entre 0 y 1 y por tanto nos va a permitir cuantificar todas las variables con la misma importancia, porque si no lo hiciéramos así, estaríamos, por ejemplo, dando más importancia a la biomasa, que tiene más rango, que al pH, y a lo mejor no es así. Así que cuando hagamos un multivariante con variables muy diferentes, es la transformación posiblemente más interesante que podamos utilizar. Otra transformación extraordinariamente interesantísima es la transformación Box-Cox. La transformación Box-Cox es un tipo de transformación potencial que tiene la propiedad de resolver por iteración el grado en que
vamos a utilizar una transformación logarítmica. De alguna forma es la manera de encontrar el logaritmo más apropiado que vamos a solventar. Es decir, las transformaciones logarítmicas son casos particulares de esta transformación cuando la función, en este caso está representada en la imagen que muestro, cuando lambda tiende a 0. Se parece un poco a la transformación, como digo, logarítmica, pero con otros exponentes. La transformación Box-Cox es una manera magnífica de transformar en relación lineal, como digo, relaciones que son de tipo potencial. Pero exige, sobre todo cuando son potencias fraccionarias, exige un proceso de iteración. De alguna forma es como afinar un poquito más una transformación que podría ser de tipo polinómico o de otro tipo, pero con exponentes fraccionarios. La transformación potencial de Taylor es otra transformación que se aplica cuando tenemos varios grupos de una variable y queremos encontrar cómo homogeneizar las diferencias entre esos grupos. Aplicamos esa transformación. Una transformación sumamente curiosa y un poco utilizada, pero que Pierre Legendre en su libro Numerical Ecology describe como una transformación muy interesante, es la transformación Omnibus. La transformación Omnibus usa los residuos como un indicador de la variable original, es decir, la variable original, por ejemplo, en el caso de que variables que son multimodales, no podemos transformarla, es muy difícil encontrar una transformación para una variable multimodal, pero podríamos usar los residuos de la relación de esa variable con otras, para hacer una transformación muy potente que nos permita trabajar sobre el residuo, no sobre la variable original. Se usan los siguientes pasos para la transformación Omnibus. Se ordenan los datos originales en orden creciente, en base a sus valores. Se genera un vector de números aleatorios de igual longitud y se ordenan de modo creciente, en base a ese vector de números aleatorios. Se calcula la diferencia normalizada entre ambos vectores y se reordena esta diferencia al mismo orden de la variable original. Se usa la diferencia normalizada como descriptor de la variable original. Es una transformación bastante ingeniosa, un poco laboriosa, pero en algunos casos nos permite hacer asunciones sobre variables que no son para nada normales. Hay otras transformaciones muy sencillas que nos van a permitir también en los análisis multivariantes llegar a conclusiones. Por ejemplo, centrado de datos. Centrar los datos significa simplemente restarles la media de dichas variables. En muchos casos, si tenemos datos que son muy distintos, ¿verdad? Variables que son muy diferentes, nos permite aproximar todas esas variables, que tendrían lógicamente, una vez transformadas, media cero. También podemos transformar las variables a rangos, bien sea de 0 a 1 o de menos 1 a 1. Para formar una variable en rangos solo hay que dividirla por sus valores máximos. De esta manera pues vamos a tener esas variables transformadas porque el máximo va a ser 1. Si la variable tiene valores negativos, podemos realizar dos diferentes transformaciones, como digo. Una para negativos con el valor xmin y otra para positivos con xmax. Sería la fórmula que muestro a continuación. Después las pasaríamos a valores 0,1. Estas transformaciones son especialmente interesantes para el análisis de componentes principales, cuando tenemos necesidad de que todas las variables del componente tengan el mismo peso. Esto es muy típico, por ejemplo, en estudios anatómicos, porque íbamos a dar más importancia a la longitud del fémur que a su anchura, por ejemplo. Entonces vamos a poder utilizar estas variables de manera que tengan todas los mismos rangos. Aunque también podríamos hacerlo con una transformación a distancias matemáticas, pero bueno, eso es otra, en el fondo es otra manera de hacer lo mismo. Una de las transformaciones más conocidas es la conocida como estandarización o normalización, que básicamente es restar la media y dividir por la desviación estándar. Esta variable nos permite transformar otras variables en una normal 0,1. Y es muy interesante también, como digo, para estos análisis como componentes principales, que son bastante exigentes en cuanto a sus requerimientos estadísticos.
Bien, y hasta aquí lo que serían las variables, los conceptos de variables, transformaciones, atributos, etcétera, que son la base de los análisis multivariantes que vayamos a utilizar. La mayor parte de gente que se aproxima por primera vez a un análisis multivariante comete quizá el error de pensar que esto es algo así como demostrar cualquier cosa, ¿no?, a base de aplicar diferentes técnicas. Hay que conocer bien los datos que tienes, cuál es la transformación más apropiada para dichos datos y las propiedades que veremos en otro vídeo de cada análisis multivariante para llegar a conclusiones fehacientes. Los análisis multivariantes no son una caja de Pandora de la que tú puedas sacar cualquier cosa, no es un método truculento, no generan artefactos matemáticos, solo te van a generar errores si no entiendes bien qué tipo de variables tienes y cuáles son las transformaciones de esas variables más apropiadas. Esta es una de las partes más importantes dentro de la ecología para estudiar los patrones de las comunidades, los factores subyacentes, gradientes, etc. Conocer bien las variables y que las transformaciones que tenemos que emplear para llegar a buen término en nuestros análisis estadísticos. Nada más, hasta otra entrega y aquí termino. Gracias.